Miren lo que dice el versículo 16 de 2 de Crónicas 26. Miren lo que dice: mas cuando ya era, ¿cómo era? Fuerte. Mire, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Lo que a mí me interesa aquí, hermano, es la primera parte que dice: mas cuando ya era Uzías fuerte. Mire, hermano, esta es la historia del rey Uzías. Póngame por favor el título. Un rey que tenía al principio al Señor como su fortaleza. Era un rey, hermano, que era el rey de Judá, era el rey del pueblo del Señor. Era un rey muy famoso. Y sabe que era tan famoso Uzías que la palabra dice que hasta un profeta conocido de ese tiempo, llamado Isaías, lo admiraba, hermano. Tal es el caso que escribía todo de él. Escribía sus hechos, todo lo que él había hecho, hermano, Uzías en vida. Era un hombre, hermano, un hombre poderoso, un hombre que llegó a un sitial muy alto, un hombre que el Señor lo levantó grandemente de parte del Señor, este hombre Uzías. Pero vamos a ver, hermano, que la primera parte de la historia de Uzías fue maravillosa. Fue increíble, dice que él buscó al Señor. Y uno lee estos versículos, solamente el 5, y uno dice: bueno, este hombre debió haber sido un hombre ya entrado en años, debe haber sido un hombre muy sabio cuando empezó a poder ser líder de Israel, líder de Judá, ser rey de Judá. Debe haber tenido cierta madurez ya, en años tal vez. Y no, hermano, sabe que muchas veces la madurez no está dependiendo de cuántos años tú o yo tengamos. Porque hay gente que tiene 50 años y sigue siendo el mismo niño de toda la vida. Este hombre, Uzías, empezó a tener ese lugar de autoridad y de honor a una corta edad. Vamos a leer el versículo 1, la primera parte de la historia de Uzías. Según el Crónicas capítulo 26, versículo 1, dice la Biblia: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía ¿cuántos años? 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Miren lo que hace a los 16 años Uzías. Miren lo que hizo a esa edad Uzías. 2. Uzías edificó Elot, restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. 3. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y el 5, una vez más, que ya lo leímos, dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Él empezó a reinar como un niño, hermano, de 16 años de edad. ¿Usted se acuerda cuando tiene 16 años? ¿Cuántos se acuerdan las decisiones que tomamos a esa edad, hermano? ¿Verdad que muchas veces, ahorita ya somos más grandes, somos adultos, tal vez nos decimos: ¿y por qué tomé esa decisión a esa edad? Cuando uno era adolescente, cuando uno era joven. Y este Uzías era ya de adolescente, era rey, hermano, con una gran responsabilidad de poder llevar y gobernar a ese pueblo que no era fácil de gobernar. Y gobernar bien. Y vamos a darnos cuenta cómo Uzías pudo gobernar bien. Pero ¿por qué tuvo ese éxito? ¿Por qué tuvo esa prosperidad? ¿Por qué el Señor lo bendijo y lo respaldó? Porque siempre se acordó de buscar al Señor. Siendo tan joven, siendo tan niño, 16 años. Había un hombre que me decía una vez, yo me acuerdo de 16 años, pastor, hablando de esto, estaba conversando con esto hace un tiempo de este versículo. Yo me acuerdo que a los 16 años me decía un varón: a los 16 años, pastor, yo manejaba tractores, me decía. Yo manejaba carros pesados, sí, pero no sabía manejar su vida. Manejaba de todo, pero menos su vida, es lo más importante, ¿no le parece? A esa edad, hermano, uno no sabía cómo hacer las cosas bien, correctamente. Y vamos a darnos cuenta que él decía, que dice la Biblia, que hacía lo recto ante los ojos del Señor. Es difícil, hermano, a esa edad decir de alguien que pueda ser recto ante los ojos del Señor. Y la Biblia lo dice. ¿Y sabe por qué este hombre, joven, adolescente, Uzías, podía ser recto ante los ojos del Señor? Todo está en la búsqueda de Dios. Y mientras él, dice, versículo 5, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Hubiera sido lindo que el versículo y la historia de Uzías hubiera quedado ahí, hermano, que mientras buscaba al Señor. Pero ya vimos cómo terminó, ¿verdad? Versículo 16, dice la palabra que él se hizo fuerte, su corazón se enalteció y se rebeló delante del Señor. ¿Por qué muchas veces empezamos bien y terminamos mal?
Porque muchas veces como que empezamos con todas las ganas, con todo el ímpetu, con todo el fuego que queremos servir. Conocemos al Señor, Él nos ha cambiado, nos ha levantado, nos ha sanado. Él ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos con todo el ímpetu de servir, de buscarle, de llenarnos de Él. Pero en un momento determinado de nuestra vida nos desinflamos. Mucha gente ha terminado así como Usías, hermano. Mucha gente ha terminado, hermano, no solamente ha terminado mal su carrera. Por eso es que Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículo 24, mira lo que dice Pablo ahí, Hechos 20, 24, dice la palabra: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mira lo que dice ahí: con tal que acabe mi carrera con tristeza y mal. ¿Cómo dice ahí? Con gozo. Y el ministerio que recibe el Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Hermano, el principio es importante, es muy importante cómo empezamos, pero también es importante mantenernos en esa carrera y terminar con gozo, terminar bien al llamamiento que hemos recibido de parte del Señor. Es importante, hermano, eso también. Mire, porque Usías no solamente empezó bien, pero no solamente terminó mal o terminó sin gozo, terminó con lepra, hermano, terminó enfermo. Ya vamos a ver por qué pasó todo esto. Es como Pablo le dijo a los de Galacia, le dijo: ustedes de Gálatas, ustedes empiezan en el espíritu, así empiezan bien, y terminan en la carne, terminan mal. Gálatas 3.3, pónganmelo ahí, por favor, Gálatas 3.3. Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, o sea, bien, ahora vais a terminar o a acabar por la carne. ¿Por qué somos así muchas veces? Que empezamos de la mejor manera y terminamos mal. O ni siquiera terminamos, lo peor, hermano. ¿Sabe por qué terminó mal? Porque se olvidó de hacer lo que hacía él cuando era joven, que era buscar al Señor. Por eso la palabra nos enseña y nos dice que siempre busquemos al Señor. No te olvides del Dios de tu juventud, hermano. No te olvides del Señor que has escuchado, que has tenido. Acércate a Él, mis amados hermanos. Vamos a ver una vez más el versículo 5 de 2 Crónicas capítulo 26. ¿Qué más? Vamos a ver qué más podemos ver aquí en la vida de Usías. El título del mensaje de hoy día es: Dios es nuestra fortaleza. Versículo 5. Dice: y persistió en buscar a Dios en los días ¿de quién? De Zacarías. Entendido en visiones de Dios. Y en estos días ¿de qué? En estos días que buscó al Señor, pero que estaba bajo la cobertura ¿de quién? De Zacarías, de Dios. Pero el Señor siempre usa gente, siempre nos bendice con gente. Dice, el Señor, por ejemplo, le dijo al pueblo de Israel en Egipto que estaba esclavo: yo los voy a bendecir, los voy a rescatar, los voy a liberar. ¿Y el Señor los liberó o no los liberó? Sí, pero ¿a quién mandó? A Moisés, un hombre que fue siervo del Señor. Pero bueno, dice la palabra: y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Dese cuenta que la Biblia dice que en los días mientras Zacarías era su tutor, él empezó a buscar al Señor. Porque muchas veces nosotros, hermanos, hacemos lo bueno solamente cuando nos ven. O cuando somos supervisados por el ojo humano, por el ojo mortal. Oiga, hay gente que es así, como el pueblo de Israel también. Si usted lee el libro de los jueces, yo en su casa léalo, usted se da cuenta que la Biblia dice que el pueblo de Israel en ese tiempo hacía lo que le daba la gana. No había ninguna supervisión humana en ese momento. Y entonces cuando se dieron cuenta, Dios se dio cuenta que su pueblo se desbandaba, andaba en desorden, andaba en pecado, andaba en cosas que no tenían que andar. Dice que levantaba jueces, a hombres y mujeres de Dios para poder gobernar a su pueblo. Y cuando el pueblo de Dios veía a un hombre ahí de Dios gobernando a su pueblo, se acomodaba, se ordenaba, buscaba al Señor y el Señor lo prosperaba. Porque cuando buscamos al Señor, Dios nos respalda, nos bendice y nos prospera. Amén. Pero oh sorpresa, se moría el juez y el pueblo se desbandaba, hermano. Se moría el juez mortal, humano, y el pueblo hacía de nuevo el pecado, hermano. Y entonces el Señor de nuevo tiene que levantar un juez y de nuevo se acomodaba el pueblo. Se moría el juez, regresaba al pecado. ¿Sabe por qué? Porque no tienen una realidad de Dios en su vida ellos. Ellos le tenían más miedo al juez mortal que al juez de toda la tierra, hermano. ¿Y sabe que hay mucha gente así? Que solamente hace las cosas buenas cuando el líder lo ve, cuando su pastor lo ve, cuando su familia lo ve, cuando el ojo del hombre te ve.
Porque si tú buscas al Señor solamente cuando tu mamá, tu hijo, tu esposo, tu pastor, tu líder te ve, hermano, vas a buscar a Dios por ciertos días nada más. Porque aquí dice la palabra, y en estos días el que buscó a Jehová, Él le prosperó. Fueron unos días. Estos días no solamente fue unos días de 7, no, fueron años, pero es una terminología para decir que fue un plazo, fue un tiempo, pero fue en los tiempos que estaba en los días de Zacarías, que fue bajo el tutelaje de Zacarías. ¿Cuántos me están siguiendo? Bajo el tutelaje de él, que él estuvo, le enseñó a temer a Dios, le enseñó a que se ha entendido también en las visiones de Dios. Y en ese momento que este hombre, Uzías, a pesar de que era tan joven, 16 años apenas, buscó al Señor, dice la palabra que lo prosperó, lo bendijo, para poder gobernar a ese pueblo. No seamos así, hermano. Que tengamos una realidad de Dios en nuestra vida, tú y yo. Que sabemos que aunque no hay un ojo humano que nos vea, hay un ojo sobrenatural y divino que es de parte del Señor que nos ve en todo tiempo y en todo lugar. Y que nuestro temor, hermano, no solo tiene que ser al hombre, tenemos que tener un temor al Señor. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, mi hermano. Amén. ¿Sabe que Uzías pudo haber tenido muchos pretextos también para no buscar al Señor? Porque dice que Uzías empezó a buscar al Señor y Dios lo prosperó. Ya lo sabemos eso, se lo he repetido hasta la saciedad en este momento, en esta predicación. Pero sabe que él subió al trono, el papá había muerto y subió al trono. Y él pudo haber dicho, ya estoy en el trono, ya no necesito buscar a Dios, ya estoy en el lugar de autoridad. Porque él tenía autoridad, porque era el rey. Él pudo haber dicho, ya estoy en el trono, estoy en el lugar de autoridad, ya estoy sentado en el trono, no necesito buscar a Dios. Pero él al principio de su vida, a pesar que está en un lugar de autoridad y está en un trono, él siguió buscando al Señor. Sé que yo conozco gente, hermano, que no está en un trono tan bonito y grande como Uzías, sino que solamente lo ponen en un banquito más elevado y ya no cabe en la tierra, hermano. Se enaltece su corazón y dice, es que ya tengo esto, aquello, ya no necesito al Señor. Ya estoy en el trono, ya estoy en este lugar. Y si estoy en un trono, estoy en un banquito más elevadito nada más. Dice, ya no necesito el Señor. Así como estoy bien. Si Uzías hubiera sido así, su caída hubiera sido más rápida. Su caída hubiera sido inmediata. Pero él entendió en sus primeros años que el éxito de su vida, de su ministerio, de su gobierno, era que ese éxito estaba en las manos del Señor. Que lo que le daba éxito a su vida era que estaba con el Señor. Lo que te da éxito en tu vida, que eres hijo de Dios, no es enaltecerte, ni decir, mira cómo he logrado, estoy un manco más alto que los demás. No, nuestro éxito en la vida es que estamos cerca del Señor y que buscamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo. Amén. Otra excusa que pudo haber usado Uzías para no buscar al Señor en sus primeros años era poder haber dicho, es que estoy muy ocupado. ¿Se ha escuchado eso cuando la gente dice, estoy muy ocupado para el Señor? ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? Es que estoy muy ocupado. Uzías pudo haber dicho, es que no se da cuenta que tengo que gobernar y soy peladito, tengo 16 años nada más. Tengo que gobernar, tengo que hacer los asuntos de Estado. Yo no tengo tiempo para buscar a Dios. Pero sabe que a pesar de sus ocupaciones, él lo buscó y por eso Dios lo prosperaba. Mira, hermano, todos tenemos el mismo tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos tenemos el mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Todos tenemos 24 horas en el día. ¿O alguno tiene 23? ¿O 22? A ver, el más ocupado de aquí, ¿cuántas horas tiene el día suyo? ¿Verdad que todos tenemos 24 horas? Todos tenemos el mismo tiempo. La diferencia es en cómo lo distribuimos. En cómo lo distribuimos. Y Uzías, a pesar de todas sus ocupaciones, porque si leemos los siguientes versículos, póngame ahí el versículo, por favor, el versículo 6, póngame ahí, versículo 6, dice que él salió a pelear. En el versículo 9, póngame el 9, por favor, dice que él edificaba torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle. El 10, póngame, edificó torres en el desierto, abrió cisternas, porque tuvo muchos ganados. El versículo 12, mira lo que dice, todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. El 13, bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra. Versículo 14, Uzías preparó todo el ejército, escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos. 15, mira lo que hizo Uzías. Hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Era un hombre ocupado, hermano.
Hombre que gobernaba y que no solamente estaba sentado en el trono, sino que iba, edificaba, hasta agricultor era, hermano. Porque dice la Biblia en el versículo 10, póngame el 10 por favor, dice que era amigo del agricultor, de la agricultura. El hombre era completo y era jovencito, porque su fuerza venía del Señor. Su fuerza venía de Dios. A lo mejor tú estás cansado, estás agotado y dices no puedo más. A lo mejor te has olvidado que tu fuerza no es de ti mismo, tu fuerza viene del Señor. Que Dios sea tu fortaleza en el nombre de Jesús a partir de hoy día mismo. En el nombre del Señor. Y así es Usías. Usías era un hombre ocupado, hermano. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos las mismas ocupaciones que Usías. De gobernar un pueblo tan grande y de paso tan rebelde como Israel era. Pero él lo pudo hacer a tan corta edad, hermano. Y él tuvo tiempo para todo, porque para todo hay tiempo. Y sobre todo debería haber tiempo para nosotros de buscar al Señor nuestro Dios. Porque ahí está el éxito. En nosotros está el éxito. Buscar al Señor. Si tan solo el cristiano lo entendiera, que su éxito no está en sus fuerzas, no está en buscar al brujo, no está en buscar una solución con el compadre, con la comadre, en buscar consejos equivocados con gente que ni siquiera tiene a Dios en su vida. Que el éxito de mi vida está en la palanca que tengo, en el contacto que tengo, en la influencia. Si tan solo el pueblo de Dios entendiera que nuestro éxito viene de parte del Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nuestro éxito y bendición viene de Él. Y cuando lo buscamos, Él nos bendice, iglesia. Es así, hermano. Si tan solo entendiéramos eso, no importaría la edad que tuviéramos, fuéramos bendecidos completamente. No importa la edad que tuviéramos. Si tan solo entendiéramos eso, mi amada iglesia, no nos hubiéramos equivocado tanto. El Señor nos hubiera respaldado más. Porque el Señor nos ha protegido a pesar de nuestros errores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conscientes que a pesar de nuestras metidas de pata, el Señor ha sido bueno con nosotros? Pero no hubiéramos metido de pata y no hubiéramos visto esa vergüenza, lloro y sufrimiento si tan solo antes hubiéramos buscado al Señor y hubiéramos entendido que ahí, buscando al Señor, está nuestro éxito. Pero ha sido diferente en nuestra vida. Pero bueno, esos errores han sido tal vez para poder aprender de ellos y entender ahora que vamos a buscar el éxito, pero en el Señor, buscando de Él. Amén, iglesia. Muy bien, entonces Usías empezó esa búsqueda del Señor en sus primeros años. ¡Qué maravilla, hermano! Dice que Usías empezó a amar a Dios, porque escúcheme, alguien que busca a Dios fervientemente es imposible que no lo ame. Porque cuando uno busca a Dios, conoce a Dios. Y cuando uno conoce a Dios, se enamora de Él, hermano. Es así. Y él buscó al Señor. Por eso que Jesús dijo, vamos a ver qué dijo Jesús. Mateo 22, mira lo que dijo Jesucristo. El mandamiento más importante, hermano, donde se resume toda la palabra del Señor. Mateo capítulo 22, versículo 37. 37 vamos, 37. Mira lo que dice. Jesús le dijo, ¿amarás a quién? Al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. 38. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos quieren que en sus hogares reine la paz y el amor? Entonces necesitamos buscar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque para que haya paz en tu casa y amor en tu casa y en tu hogar y en tu vida, necesitas amar a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuál es el problema acá? A veces no sabemos amarnos a nosotros mismos. Y como no nos sabemos amar a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar al prójimo? ¿Cómo vamos a amar al otro si ni siquiera nosotros mismos nos amamos? Porque sí o sí que muchas veces nosotros tenemos dentro de nosotros, tomamos decisiones que son tóxicas, que nos afectan el cuerpo, el alma y el corazón, que nos afectan nuestra paz mental, que nos afectan nuestra vida. Y después, tomando esas decisiones malas que nos afectan a nosotros, no nos amamos. Y después nos preguntamos, ¿por qué no amo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos? ¿Por qué no hay paz en el hogar? Porque no te amas ni tú mismo. ¿Cómo vas a amar al prójimo? Y sabe que para amar correctamente al prójimo, en primer lugar necesitamos amarnos correctamente a nosotros mismos. Y para amarnos a nosotros mismos, primero necesitamos amar a Dios. Y para amar a Dios, en primer lugar, necesitamos conocerlo. Y para conocerlo, necesitamos buscarlo. ¿Sí se da cuenta la cadenita, hermano? ¿Sí se da cuenta? ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? ¿Sí se da cuenta todo cómo va agarrado de la mano? Por eso hay gente que dice, he escuchado, hermano, que maridos dicen, yo a mi esposa ya no la amo, dice. Ya no la amas. No es que no la amas ya.
ni tú mismo te amas. Por eso no puedes amarla. Y la Biblia lo dice. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 28. Efesios 5, 28. Póngame ahí. Efesios 5, 28. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Atención a esto. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo. Con esa lógica, si la Biblia dice que el que ama a su mujer a sí mismo se ama, con esa lógica, el que no ama a su mujer a sí mismo no. Es que yo no amo a mi mujer. No, ni tú mismo te amas, por eso no la puedes amar. Por eso hay que hay mucha gente que no puede amar a su prójimo porque ni a sí mismo se ama. Por eso necesitamos a Dios. Porque cuando conocemos a Dios en la búsqueda de Él, empezamos a agarrar ese amor al Señor. Y empezamos a tener esa identidad de hijos de Dios, que somos amados por el Padre Celestial, hermano. Y como tenemos el amor de Dios, podemos amar al prójimo. Vas a poder traer paz en tu casa, en tu hogar. Vas a poder reconciliarte con tu mujer. Tus hijos estarán en vereda, en el amor a Dios que viene en la búsqueda del Señor, hermano. Todo es así. Porque nadie puede dar algo que no tiene. Nadie puede dar algo que no tiene en su corazón, que no tiene en su vida. ¿Sí se da cuenta de la importancia de buscar al Señor? ¿Sí se da cuenta por qué entonces Uzías fue prosperado en todo, hermano? Porque al principio él empezó a buscar al Señor. ¿Y qué pueblo habría sido tan gozoso ese pueblo que tenía un rey que amaba a Dios? Y que era entendido de parte del Señor, que era próspero, porque el rey era próspero y también todo el pueblo se prosperaba, hermano. ¿Cuántos me están siguiendo? Por eso que usted que es marido, usted que es padre de familia, es muy importante que usted busque a Dios. Claro que toda la familia tiene que buscar a Dios, pero usted es el llamado en su casa de más buscar al Señor para que su familia también siga su buen ejemplo en el nombre de Jesucristo. Y si en estos tiempos, en esta vida, usted ha dado un mal ejemplo, bueno, en Cristo hay una nueva oportunidad. En Cristo somos nuevos, las cosas viejas pasaron, aquí en el Señor son todas las cosas hechas nuevas. En Él hay oportunidad si te arrepientes de corazón y lo buscas a partir de ahora. Es así, mi hermano amado. Entonces vamos a empezar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no amarnos en la carne como nos amamos nosotros muchas veces, que nos amamos chuecos, sino amarnos a nosotros mismos en la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Pero todo viene en la búsqueda de Dios. Todo viene a acercarse al Señor. Dice la Biblia en Santiago, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Eso dice la Biblia, es claro. Muy bien, vamos a leer el 15, póngame el 15 del 26, seguimos ahí. Miren lo que dice. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, habla de Uzías, que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas, grandes piedras. Era adelantado a su tiempo, hermano, porque hacía máquinas de guerra en ese tiempo, hermano, era adelantado a su tiempo. ¿Qué más? Y grandes piedras, dice. Y mira lo que dice la última parte, lo subrayado. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente. Le pregunto, ¿usted por quién piensa que fue ayudado este hombre? Si lo buscaba, ¿por quién fue ayudado? Por el Señor. ¿Qué más dice la Biblia? Hasta hacerse, llegó al clímax. Llegó a lo mejor, hermano. Había conquistado ya todo humanamente. Era un rey, pero un rey de éxito. Porque usted sabe que también hay reyes fracasados, hermano. Hay gente que llega a una altura, pero porque llegó ahí, porque tal vez fue sucesor, fue por herencia, qué sé yo. Pero está en esa altura, pero fracasado. Hay gente así, pero este hombre era un rey que llegó a esa altura de éxito. Hubiera sido hermoso que el versículo, la historia de Uzías, hubiera terminado ahí. Mire qué más, que dice ahí el versículo 16. Pero desafortunadamente para Uzías, mira lo que pasó. Dice el 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se llenó de orgullo, se enalteció ¿para qué? Su ruina. El orgullo te abate, hermano, el orgullo te va a arruinar, olvídate. Porque se rebeló contra Jehová su Dios. Mira lo que hace el orgullo. Te lleva a la ruina, pero también hace que te rebeles contra el Señor. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mira, hermano, usted y yo no podemos tirarle mucha piedra a Uzías, porque escuchen lo que le voy a decir. Las creaciones de Dios son muy susceptibles y son muy vulnerables al orgullo. Y escúchenme lo que le voy a decir, no estoy diciendo hombres nada más, estoy diciendo creaciones de Dios. Los hombres sabemos que a veces somos orgullosos, hermano, y lejos de Dios, peor todavía. ¿Cuántos son sinceros y dicen amén? El corazón del hombre es así orgulloso.
Pero no solamente el corazón del hombre, las creaciones de Dios. Porque los ángeles, ¿qué son? ¿Son hombres? No, ¿verdad? Son creaciones. Y había un querubín, Luzbel, que también cometió el mismo pecado, se llenó de orgullo, de maldad. Tal es el caso que dice la palabra, que él quiso poner su estrado, su trono, al lado del Altísimo, hermano. Lo quiso tumbar al Señor. Y sabe que cuando uno quiere hacer esos golpes, uno quiere hacer tumbar a alguien en inminencia, uno calcula fuerzas, hermano. No es que uno va nada más, ya va y luego, no, él calculó fuerzas. Él dijo, yo voy a contratar a estos ángeles que les he endulzado el oído, que les he dicho, que Dios les voy a dar autoridad, que estando ahí yo en autoridad también ellos serán poderosos. Él calculó fuerzas para ir y acercarse al Altísimo y tumbarlo, hermano. Y todo fue por el orgullo de este hombre, de este ser, de esta creación de Dios. Y si los ángeles eran orgullosos, ¿cuánto más los hombres, hermano? Con menos de paso hemos sido orgullosos nosotros. Y así está Uzías, hermano. Él se llenó de esa altivez. ¿Pero qué provocó el orgullo de Uzías? Yo le aseguro, hermano, que el orgullo de Uzías lo que provocó el orgullo de Uzías fue que su relación con Dios disminuyó. Que descendió su relación con Dios. Ya no buscaba al Señor. Y en este tiempo, hermano, que se enalteció, yo le aseguro, porque los teólogos lo dicen y también es obvio, que ya no era el jovencito de 16 años. Y era un hombre maduro. Dese cuenta cómo el orgullo lo atacó, no de joven, sino de viejo ya. Cómo el orgullo le dio puerta abierta, no de muchachito, 16 años, que tal vez era más lógico que lo contaminara de orgullo, sino que de viejo, hermano. ¿Pero por qué de viejo y no de joven? Porque hay una diferencia. De joven buscaba a Dios. Y de joven buscando al Señor. Dios lo bendijo, lo prosperaba, pero se daba cuenta que su bendición y su éxito no era de él mismo, sino del Señor, nuestro Dios. Pero cuando nos hacemos fuertes hay un peligro inminente muchas veces. Un peligro muy fuerte que es llenarnos de orgullo. Porque cuando el hombre se ve fuerte, hermano, y se mira al espejo y dice, yo le agrado esto, y se enamora de sí mismo, porque el hombre se enamora de sí mismo, hermano. Se enamora tanto de sí mismo que dice, yo soy fuerte, yo lo hice. Mira lo que he edificado por haber hecho Uzías. Mira lo que he construido. Yo de muchachito he sido uno de los reyes más jóvenes que ha tenido la historia de Israel y de Judá. Y he sido de éxito. Fuerte soy. Se fregó, hermano. Ese orgullo fue su ruina. Fue el principio del fin para Uzías. Pero todo fue porque dejó su relación con Dios. Porque una persona que tiene una relación con Dios no es orgullosa. Porque se acerca al Señor y conoce a Dios y se da cuenta que el Señor es tan grande y uno es tan chiquito. Y se da cuenta que uno ha sido tan chiquito y ha sido tan bueno, maravilloso con uno, hermano, que uno no hay lugar al orgullo en la vida de uno. Cuando uno busca al Señor. Pero cuando uno se aleja del Señor se olvida, porque muchas veces sufrimos de amnesia los seres humanos. Nos olvidamos que el pecado nos sacó al Señor. Nos olvidamos que nos somos salvados no por nuestra fuerza, sino por la gracia maravillosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y así fue con Uzías. Dice que el hombre se confundió. Dice que el hombre se cansó de ser rey, se aburrió de ser rey. Porque ya había cansado todo, se aburrió de ser rey. Ahora quería ser sacerdote, ahora él. Quería usurpar un puesto que el Señor no le había dado, porque Dios había puesto que en ese tiempo los únicos sacerdotes iban a ser los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Y él era de la tribu de Judá. Era rey, pero no podía ser sacerdote. Pero dijo, no, yo soy el rey, yo hago lo que yo quiera, yo soy fuerte. Se enalteció su corazón. Entonces llamó a un ayudante de él, dijo, dígale a los sacerdotes que voy al templo y que me esperen, que yo voy a celebrar el culto a Dios. Yo voy a coger el incensario, le voy a poner fuego y voy a estar ahí oficiando el culto al Señor. ¿Usted majestad? Sí, yo lo voy a hacer. El ayudante fue, le dijo a los sacerdotes, habló con ellos, dijo, mira, el rey va a hacer el culto, así que no lo hagan ustedes. Majestad va a hacer el culto, ¿qué le habrá pasado a él? Eran 81 sacerdotes que están ahí, hermano. ¿Cuántos sacerdotes? Y hombres valientes, dice la Biblia. Porque yo me pongo a pensar, hermano, él era el rey. Y el rey estaba loco, porque un corazón orgulloso, un corazón que muchas veces va a la locura, hermano. Que se cree tanto que hace locuras, aún contra la palabra de Dios. Y dice que los sacerdotes seguramente pusieron a hablar y dijeron, pero ¿cómo hacemos? Él es el rey. Tenemos dos opciones. O nos enfrentamos y nos oponemos a él, o le dejamos hacer lo que él quiere. Porque si se oponían a él, iba en juego su cabeza, porque él es el rey, hermano, y después estaba loco ya.
Los podían matar. Y había un antecedente de reyes anteriores que mataban a los sacerdotes de Dios porque se lo oponían los sacerdotes a ellos, a esos reyes, porque decían contra la palabra de Dios. Pero ellos dijeron, no, si lo dejamos vamos a ofender a Dios. Entonces decidieron, los vamos a poner al rey. Y cuando llegó el rey, hermano, ya no era el humilde de 16 años, hermano, que buscaba al Señor con todo su corazón. Ya no era ese humilde que se humillaba al Señor, porque cuando uno busca al Señor se humilla en su presencia, hermano. Se humilla, uno ve la maravilla, la majestad y lo maravilloso que es el Señor. Usted que ha buscado al Señor, usted que ha conocido al Señor, sabe lo que estoy hablando. ¿Cuántos dicen amén? Uno ve lo maravilloso que es el Señor con uno. Pero ya no era ese joven de 16 años humilde que buscaba a Dios y que a causa de esa búsqueda Dios lo bendecía y lo prosperaba. Sino que era un hombre que se confundió tanto que llegaba al templo del Señor. Pero llegaba ya no como su humildad, sino que me imagino que llegaba con su corte, llegaba ahí en su carroza real, con los trompeteros. Ahí viene el rey Usías, y venía el rey Usías ahí, el rey de éxito. Le decía, yo voy a hacer el culto a Dios hoy día. Hoy yo me proclamo sacerdote del Señor, usurpando un lugar que no le correspondía. Porque claramente, e insisto en lo mismo, Dios había dicho que en ese tiempo los sacerdotes únicamente eran los descendientes de Aarón, y él no lo era. Y los sacerdotes se le pararon y dijeron, no puede hacer Usías usted rey. Majestad, no lo puede hacer, no le corresponde a usted. Solamente a los consagrados, hijos de Aarón, descendientes de Aarón pueden hacerlo. No le es permitido, no lo puede hacer, pero yo soy el rey y yo mando, dijo él. Yo lo hago. Y se encendió en ira. Y con esa ira cogió el incensario y lo meneaba más fuerte, hermano. Vamos a leerlo. Versículo 16. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes. Azarías más 80, ¿cuánto es? 81. Varones, ¿qué cosa? Valientes. Y se pusieron contra el rey Usías. Miren, hermano, hasta su vida arriesgaron para decir la palabra del Señor. ¿Cuánto más nosotros que no tenemos esa oposición tan grande como tenían ellos, no vamos a declarar la palabra de Dios? Dice, uno dice amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, has pecado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. 19. Entonces, mira lo que pasó ahí. Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Nadie pudo detener a Usías. Ningún sacerdote lo pudo parar. Ningún sacerdote lo pudo detener. Pero cuando Dios vio desde el cielo el abuso, cuando vio desde el cielo la usurpación de un ministerio, cuando Dios vio desde el cielo el orgullo que tenía Usías en su corazón, ningún sacerdote lo pudo parar, pero Dios sí lo paró. ¿Y de qué forma? Con lepra. Dice la Biblia que lo sacaron y tuvo que salir Usías rápidamente, dice la palabra. ¿Cuándo lo leímos? Salió de ahí apresuradamente, aunque era el rey, pero ya no estaban sacando al rey, estaban sacando al leproso, hermano. Porque había una ley que decía que el leproso no puede estar en la casa de Dios. Y no están sacando al rey, están sacando al leproso. Y dice la palabra que esa lepra, ¿cuánto piensa que le duró esa lepra a Usías? ¿Un día, 2 días? Dice que hasta el final de sus días tuvo esa lepra en su cuerpo. La Biblia, lo leo. Versículo 21. Si el piano me puede ayudar, por favor, los hermanos. 21 dice: así el rey Usías fue leproso, ¿hasta cuándo?
hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y murió, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, ¿qué dijeron? Leproso. Y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Uno escucha que lo sepultaron en los sepulcros reales, y uno dice, fue muy bonito, que bueno, por lo menos tuvo la honra al final, pero ¿sabe qué? Si usted lee los demás, los anteriores reyes y los anteriores y posteriores de Uzías, por ejemplo, el hijo de Uzías, Jotán, cuando murió, fue enterrado en la ciudad de David. La ciudad de David era el lugar donde los reyes estaban ahí. Pero dice la Biblia que Uzías fue enterrado en otro lugar, porque era leproso. Miren lo que dice la versión NTV de este versículo. Póngame mi versión NTV de 2 Crónicas 26, 23. Dice, cuando Uzías murió, lo enterraron con sus antepasados. Su tumba estaba en un cementerio cercano que pertenecía a los reyes, porque el pueblo decía, ¿qué decía el pueblo? Tenía lepra. Su hijo Jotán lo sucedió en el trono. De ser el rey exitoso, pasó a ser el rey leproso. ¿Cómo alguien puede empezar tan bien y terminar tan mal? ¿Por qué? A causa del orgullo. A causa que se olvidó que su éxito venía de Dios. Se olvidó de eso y se confundió, y fue para su ruina ese orgullo. Mira, hermano, quiero decir lo siguiente y con esto acabo. No te creas tan fuerte, no te creas tan poderoso como para no buscar de Dios y depender de Él. Porque Uzías era un rey y era un rey muy poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero no era tan poderoso como para que lo obedecieran desde el cielo. Pero había un rey en el cielo que era tan poderoso para hacerse obedecer aquí en la tierra, hermano. Y ese es nuestro Señor. Y Uzías se confundió, hermano. Y él pensó que hasta en los cielos iban a hacerle caso, iban a obedecerlo. Y cayó por ese orgullo que él tenía. Mire, mi amado hermano, que el orgullo en tu vida no te quite la bendición de parte del Señor. Y sabe que un orgullo tan común en el ser humano en estos tiempos que estamos viviendo es de que no necesita de Dios. Aunque no lo digamos, pero si no lo buscamos, hermano, es lo mismo. Y después nos preguntamos, ¿por qué no hay paz en mi casa? ¿Por qué no puedo amar a mi esposa? ¿Por qué no puedo amar a mis hijos? ¿Por qué no puede haber amor en mi casa? ¿Por qué no puedo ser exitoso en esto, en aquello? ¿Por qué no puedo ser exitoso en todo, así como Uzías? ¿Por qué no puedo ser próspero como Uzías lo fue? ¿Cuántos queremos prosperar en nuestras vidas? Pero hay que buscar a Dios, ¿no? Hay que buscar a Dios. Dice la Biblia claramente que cuando buscó al Señor, el Señor prosperó. Y esa palabra, hermano, que ahorita también, hermano, en estos tiempos como que nos la quieren quitar a los cristianos, al evangelio del Señor, es que no, la prosperidad es mala. Hermano, esa gente que dice eso, ¿qué va a hacer en el cielo donde hay bendición y prosperidad, hermano? Que vamos a estar de gloria en gloria, dice la palabra del Señor. Porque la prosperidad que nos da el Señor es una prosperidad espiritual, una prosperidad en el alma, en el espíritu, pero ¿por qué no también en lo material, hermano? Si dice la palabra en el Salmo capítulo 1, versículo 2, el que está en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, que está de su delicia, y en su ley medita día y noche. Miren lo que dice el versículo 3. O sea, esto, póngame el 2 de nuevo. Esto está hablando de búsqueda del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Sino que en la ley de Jehová, la palabra de Dios, está su delicia, está su deleite, se goza. Y solamente uno puede hacer eso cuando lo busca de corazón al Señor. Dice, y en su ley medita día y noche. 3, póngame el 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto, hermano, en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué cosa? Mi hermano amado, iglesia amada, este es un llamado a todos nosotros, que aún en estos tiempos finales, hermano, dependamos del Señor. Que si empezamos la carrera en el Señor correctamente, que también terminemos con gozo, como dijo Pablo.
no terminemos leprosos como Usías, hermano. El rey leproso. El rey que empezó sano y terminó leproso. Qué ironía con Naamán. Naamán empezó leproso y terminó sano. Este empezó sano y causa su orgullo terminó leproso. Excluido, hermano. Desechado. ¿Por qué? Porque él primero desechó al Señor. En primer lugar, él desechó al Señor. Él entró al templo, pero ya no conoce el mismo corazón de humillarse y buscar al Señor. Él entró al templo ya con un corazón de hacer su disposición, hacer su voluntad, dar órdenes al culto al Señor. Imagínense, hermano, dando de órdenes al Señor. Dando de órdenes al Señor. Cuando entremos al templo, que sea para humillarnos delante del Señor. Nunca entremos a hacer nuestra voluntad. Nunca entremos para acatar órdenes personales, sino más bien para recibir órdenes de Dios. Eso es humildad y eso el Señor bendice y eso habla de buscar al Señor. Y cuando buscas al Señor, Dios te bendice y te prospera, dice la palabra. Problemas vamos a tener, ¿quién no los tiene? Aflicciones vamos a tener, es verdad. Pero Jesús dijo, en este mundo tenés aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, búsquenme que en mí hay solución. En mí está el éxito. E insisto en lo mismo, si tan solo el Hijo de Dios entendiera eso. No hubiéramos evitado tantos problemas, tantas vergüenzas, tanta lepra, hermano. No hubiéramos evitado en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestros hogares. Pero yo creo que hoy día el Señor nos ha hablado a todos. ¿Cuántos dicen amén? A cada uno de nosotros. Nos ha hablado que en estos tiempos finales, escúcheme, hermano, estamos en unos últimos tiempos. Uno ve en el mundo, hermano, lo que está pasando, cómo en el mundo cada día hay más pecado, más maldad, hay más prevaricación, hay más usurpación. Y eso va a pasar, hermano. Y eso está descrito. Pero sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda su maravillosa gracia, dice la palabra, ¿verdad? Y en nosotros tiene que abundar esa gracia cuando lo buscamos de corazón. ¿Sabe qué? En estos últimos tiempos van a haber usurpaciones, así como Usías quiso usurpar un ministerio que no le correspondía. En estos últimos tiempos van a haber esa clase de usurpaciones. Vamos a ver gente que se va a llamar ministro del Señor y va a predicar cosas contrarias a la palabra de Dios. Vamos a escuchar gente que va a irse en contra de la palabra de Dios abiertamente. Usurpaciones que van a engañar a la gente. Va a haber un espíritu de error. Por eso es que hay gente que siendo cristiana, creyente, se va a sectas, hermano. Se va a la ley. Hay creyentes, hay un índice más o menos alto de creyentes que se van a hacer judíos, por ejemplo. Se van a la ley cuando viven en la gracia. Y hay otros que estando en la gracia ponen como excusa que están en el libertinaje. Que como están en la gracia están en el libertinaje. Va a haber un tiempo, hermano, donde la gente no va a soportar la palabra de Dios. Donde la gente va a hacer el evangelio de acuerdo a su propio orgullo. Para que nadie se ofenda a pesar de que esté en contra de la palabra del Señor. Va a ser un evangelio donde no incomoda la carne. Un tiempo donde los Usías abandonarán la comunión con Dios y se entregarán a la jactancia y al enaltecimiento de su corazón. Por eso, iglesia, es muy importante saber que Dios nos ha llamado a salvación y a servirle en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú veas que el Señor te bendiga, te prospere, te cuide, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de la tormenta, cuando veas la mano de Dios en tu vida y salgas airoso de esa tormenta, salgas victorioso, no cometas error de Usías, yo soy fuerte. No cometas ese error. Cuando te veas ensanchado, así como se vio ensanchado Usías, porque buscó a Dios. No cometas el error de verte al espejo y decirle, soy yo mismo, me enamoré de mí mismo. No cometas ese error. Porque ese fue el error que le costó a Usías mucho. Le costó la vida, le costó la muerte, le costó la lepra, hermano. Si alguien se siente avisado hoy con este mensaje, le pido que por favor se ponga de pie. Pongámonos de pie, por favor, todos. Y si hoy hemos escuchado este mensaje, pero lo hemos escuchado con un corazón humilde, abriendo nuestro corazón y nuestra vida a Él, cierre sus ojos ahí donde está y pongámonos a cuentas con Dios. Digámosle, Señor, ¿qué pasa en mi vida? A lo mejor, hermano, usted empezó bien, pero ya anda tirando para mal, hermano. A lo mejor usted empezó con todo el gozo, servía al Señor
Hermano, tanta gente empezó así como Uzías. Y mire cómo terminó este hombre. Con un potencial tremendo, hermano. Es lo que pudo haber sido, pero no fue. Porque escúcheme, todo lo que él pudo conseguir fue porque Dios se lo dio. Pero él se enamoró más de él mismo y de lo que él tenía, aparentemente, más del Dios, más que del Dios que le dio todo. Y eso es muy común en los seres humanos y también en las creaciones de Dios. Fue el mismo corazón de Luzbel, hermano, que si él se hubiera mantenido en la comunión con el Señor, porque Luzbel estaba cerquita de Dios, hermano. El querubín protector estaba cerquita del Señor. Pero él se confundió. Y él no veía a Dios, sino que se veía a sí mismo. Y se veía hermoso, se veía bello. Dijo, yo soy más lindo que el Señor. Yo soy más fuerte, dijo. Y ahí fue su ruina. Ella acabó todo y fue desechado, igualito que Uzías. Que no terminemos como Uzías, hermano, para decirle, Señor, perdóname. Señor, la lepra quítamela. Perdóname. Uzías, hermano, yo me imagino en la casa excluida porque ella no estaba en el palacio. Siendo rey, ya no podía estar en el palacio porque el leproso era, dice la Biblia. Ni en el templo podía estar porque era leproso. Ya no le decían el rey exitoso, le decían el rey leproso. Leproso es, dice la palabra. Yo imagino a Uzías en la casa excluida, en la casa que está apartada, que estaba solo él. Yo imagino que decía, ¿por qué me enaltecí mi corazón? ¿Por qué me enorgullece? ¿Por qué mi corazón se enorgulleció? Y se alejó del Señor. ¿Por qué quité la comunión que tenía con mi Dios? ¿Por qué lo hice? ¿Usted se imagina, Uzías? Todo ese tiempo, hermano, hasta su muerte vivió leproso. Y todo fue, hermano, porque se la creyó más de lo que era. Porque el orgullo mata, hermano. El orgullo arruina, destruye. Proverbios dice que la antesala de la destrucción es el orgullo. Y es verdad, hermano, porque el orgullo del hombre le imposibilita acercarse a Dios. El orgullo del hombre y de la mujer le imposibilita, le impide acercarse al Señor. Y un hombre que está sin Dios, hermano, no puede ser bendecido al 100%. A lo mejor puede tener sus recursos, a lo mejor puede tener esto, aquello, pero mire la familia, mire su vida, no tiene paz. A lo mejor tiene una cosa, pero tiene otra. Pero con el Señor es completo, hermano. Él es completo. Él vino acá, te quiere bendecir, amén. Te quiere levantar, pero sobre todo te quiere salvar a ti, invitado que estás acá en esta mañana. Así que, hermano, para abrazar el plan de Dios y buscar al Señor y limpiarnos y librarnos definitivamente de toda lepra, es necesario que tengamos un corazón humilde, un corazón enseñable, un corazón que quiera buscar de su presencia. Recuerda, no vas a poder tener paz y amor en tu casa, en tu hogar, en tu corazón, si no conoces a Dios. Porque Dios es amor. Y si no conoces a Dios, no conoces el amor, hermano. Así sea que el mundo y la gente te lo pinte. No, hermano, eso no es un amor verdadero. Porque uno no puede, y no puedes dar ese amor verdadero. Porque uno no puede dar algo que no tiene. No podemos dar algo que no tenemos, que carecemos, que nos falta. Llénate hoy de la presencia del Señor. Estamos en un tiempo maravilloso, un tiempo de la gracia del Señor. Que la palabra dice, vengan a mí todos los trabajados, todos los cargados, yo los haré descansar. Pero eso sí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendrán descanso para sus almas, dijo Jesucristo. Hay que aprender de Él, y para aprender hay que ser humilde. Para acercarse de Él hay que tener un corazón humilde. Un corazón que a pesar de las bendiciones de Dios no se enaltezca. No diga, soy fuerte. Yo ya puedo. Mira lo que edifiqué, dijo Uzías. Mira lo que hice yo. He sido uno de los reyes más jóvenes de la historia de Israel y de Judá. Y mira lo que he logrado, dijo Uzías. Mira lo que yo hice, lo que yo pude hacer. Edifiqué, hice que fuera próspera la tierra. El pueblo está bien, todo está excelente. Mis enemigos están sometidos. Ha sido mi fuerza, no la de Dios. Se fregó. Se enalteció su corazón para su ruina, dice la palabra. Quiso hacer algo que no le correspondía y terminó leproso. Hermano, que Dios no nos hiera de esa forma. Fue un trato en la vida de él. Porque aunque su cuerpo se perdió por la lepra,
Él tuvo oportunidad de arrepentimiento. Porque imagínense, si no se hubiera, imagínense con esa situación en su cuerpo, hermano. No hubiera, de ley, él tuvo que haber pensado y haber dicho, pero por gusto lo hice. Lo más seguro es que se arrepintió, pero su cuerpo se perdió. No dejes que las cosas en tu vida que Dios te ha dado se pierdan, hermano, a causa de nuestro orgullo. Mejor recibamos el plan de Dios, abracemos el plan de Dios. Y sobre todo, hermano, no solamente sigamos el plan de Dios, sino que busquemos al que nos da el plan, a Dios. Ahí está nuestro éxito. En los días que Uzías buscó al Señor, Dios le dio éxito. Su fama recorría la tierra. Hermano, eso quiere darte el Señor también a ti y a mí. Pero que el éxito sea de Él. Recordemos que el éxito es de Él, no nuestro. Cuando tú crees que el éxito es tuyo únicamente, ahí es el principio de tu caída. Así cayó Uzías, así cayó Saúl, así cayó Luzbel y un montón de gente más. Así no quiere que el Señor caigas también tú. Él no quiere eso en tu vida. Por eso, medita en su palabra, congrégate, búscalo, llénate de su presencia. Por eso al principio yo oré, Señor, que salgamos de este lugar saturados de tu presencia, llenos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a llenarnos más de Él, hermano. No solamente hoy domingo. Yo le dije al principio cuánto tenemos a Dios como nuestra fortaleza. Dijimos amén. Pero no solamente es el domingo, es todos los días, 24/7, en el nombre de Jesús.